Bienvenidos a todos. Este es un conversatorio que lo firmamos el 5 de marzo porque el 8 de marzo paramos las mujeres y las disidencias y adherimos a la huelga para tener un sistema más equitativo y más igualitario. Este primer conversatorio, que es la apertura del año, está dentro de Teatros Ilustrados, que tiene que ver con una serie de intervenciones en las fachadas en diferentes teatros del complejo teatral con ilustradoras. Hoy, en particular en el Teatro San Martín, la primera ilustración que se va a poner en la fachada de él es de la artista ilustradora María Luque. Y también decir que esta es una seguilla que va a seguir. Luego va a estar la Watson y luego va a estar Mariana Ruiz Johnson. Y así va a continuar. También es importante señalar que este programa, esta serie de programas de Teatros Ilustrados se entrecruza con Infinito Movimiento, que es un programa que lo que intenta es deconstruir y mirar la programación del complejo teatral con una perspectiva de género. Entonces acá voy a empezar a presentar a nuestras invitadas, que en principio tenemos a Quequena Corbalán, que es profesora, curadora, militante feminista. Una de las curadurías más importantes que hizo fue para todos, todes, el año pasado, el 8DM en el CCK, después la Watson, que acá voy a leer su biografía. Es pintora, ilustradora, historietista, es colombiana, que reside en Buenos Aires, da talleres, dibujos de pintura y es autora de 3 libros, Un beso sí, 3 veranos y Sofía y los animales. María Luque, nuestra protagonista hoy en día con su ilustración en la fachada del San Martín, nació en Rosario, vive en la ciudad de Buenos Aires, trabaja como ilustradora, editorial, coordina talleres y es autora de varias novelas gráficas. Su último libro publicado fue Noticias de Pintores. Mariana Ruiz Johnson nació en Buenos Aires, vive en las afueras de esta ciudad. Es ilustradora y autora de muchos libros infantiles traducidos en varios idiomas. Sus libros giran alrededor del mundo. Por ejemplo, uno de ellos es La sopa más rica y otros cuentos, con textos de su autoría, y en su trabajo busca el poder narrativo de la imagen, el color, las escenas nocturnas, la infancia, el humor y la magia y la vida de la naturaleza. Bienvenidas. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar este conversatorio preguntándoles ¿cómo fue el acercamiento de ustedes con la ilustración? ¿Te parece, Dale. Sofía, arrancar? Dale, bueno, yo estudié artes plásticas en Bogotá, pero poco a poco empecé como a tener compañeros que dibujaban más que pintaban, digamos. De esa socialización, digamos, empezaron a salir publicaciones, que nosotros las llamamos fanzines, y de ahí poco a poco empecé a ilustrar, digamos, hago las dos cosas, ilustro y pinto, dependiendo pues de la ocasión, por supuesto, pero bueno, así empecé. Después llegué acá a Buenos Aires y afortunadamente como que aterricé en un nicho que dibujaba, ilustraba, hacía cómics todo el tiempo. Y bueno, poco a poco me fui metiendo en esto, a conocer gente acá también, y bueno, así terminé. ¿Hace mucho que estás residiendo en la ciudad de Buenos Aires? Resido acá desde el 2012, 8 años, ya 8 años, un poquito más. ¿Y vos, Mariana? Bueno, yo vengo de una casa en donde tanto mi papá como mi mamá trabajaban en el mundo del libro, como mi papá era diseñador de tapas y mi mamá ilustradora. Entonces para mí como que fue una salida bastante natural
pensarme como ilustradora de libros. Y sí, comencé estudiando Bellas Artes, pero me di cuenta de que el formato en el que me sentía más cómoda era en un formato de papel, de libro, utilizando mi imagen para narrar, generalmente acompañada de un texto. Y empecé a trabajar como ilustradora freelancer para manuales escolares, que es como la manera en la que empezamos generalmente quienes nos dedicamos a este rubro. Y poco a poco empecé a apropiarme también de los textos y a escribir mis propios libros. Y bueno, y ahora estoy muy interesada en cualquier tipo de ilustración narrativa, no solamente de libros para niñas, aunque esa es como mi área más conocida, pero así me gusta también la historieta y estoy todo el tiempo en búsqueda de diferentes formatos para poner mis imágenes en función de algo narrativo. Es lo que me interesa en este momento. A mí me pasó un poco parecido. Creo que igual tenemos un montón de cosas en común. Yo también estudié Bellas Artes, nunca me recibí, pero hubo un momento en el que empecé a tener más gente cercana que hacía fanzines y yo no sabía muy bien qué era eso, pero es algo un poco contagioso y apenas lo vi me dieron ganas a mí también de hacer los míos. Y así me fui acercando más al mundo del dibujo y no tanto al mundo de las artes plásticas. Y empecé a hacer fanzines y publicaciones, después me animé también a hacer historietas y empecé a incursionar un poco por ese rumbo, a hacer novelas gráficas y me gusta más bien pensarme más como dibujante y no tanto como ilustradora. Siento que siendo dibujante como que abarca todas esas cosas que me gusta hacer, desde los dibujos hasta los libros, hasta la pintura. Ilustradora me siento cuando alguien me dice hace esto, ahí me siento que soy ilustradora, si no, no. Pero bueno, es un problema mío con la palabra con esa etiqueta, no sé. Sí. Kekena, a mí me gustaría preguntarte, a ver si podemos hacer una reflexión sobre qué significa la curaduría en tiempos actuales, cómo se aborda una curaduría inclusiva y diversa en tanto todo lo que ellas dicen, en el sentido de poder llevar a cabo un libro, poder llevar a cabo una exposición, poder llevar a cabo una ilustración con un texto que sea inclusivo. ¿Qué está pasando en este momento con todas las aberturas que estamos viendo, que necesitamos, que el sistema necesita? ¿Cómo se va llevando eso? Bueno, la curaduría es una actividad muy tradicional que tiene que ver con administrar relatos sobre bienes culturales de una sociedad. Y acá estamos viendo que hay todo un ejercicio curatorial, ¿no? Yo estoy mirando los Instagram de las compañeras, o si yo me fijo en la programación, o este programa Teatros Ilustrados, ¿no? En este cruce hay todo un ejercicio curatorial que en vez de administrar relatos, los inventa relatos para nuevos contextos, porque hay contextos que, no solamente el contexto pandémico, el contexto que ha instaurado el avance de las pibas, ¿no? El ritmo que le pusieron las pibas rebeldes, insumisas, que no quieren ser ilustradoras o que heredan una tradición de tener que dibujar manuales y le encuentran la vuelta del fanzine o de tomar la vidriera de un teatro con una gestión que acompaña. Siempre necesitamos que la gestión acompañe estas rebeldías. Pero bueno, ahí la curaduría da una vuelta de tuerca y se convierte no tanto en un relato o en la administración o en la posibilidad de curar y de poner en diálogo lo contingente, sino algo más quebrado, algo más insurgente, algo que están haciendo, que es todo esto maravilloso que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces ahí la curaduría puede ser un lugar para transformarnos socialmente. Y ahí es donde somos inclusives, incluyentes, donde empezamos a pensar que aparezca lo que produce, lo que representa, lo que no tiene voz tradicionalmente, ¿no? El Instagram, yo me maravillo de toda la movida que hay en Instagram, donde puedo ver a las compañeras, y eso está curado por ellas, o en YouTube, o en una vidriera de un teatro, ¿no? Estos cruces me parece que son los que abren el juego de una curaduría inclusiva, que la estamos tomando, la estamos generando, obviamente, nos hacen el lugar, ¿no? Y bueno, y así tiene que ser.
Y cuando se habla de curaduría amorosa, que vos es un término que lo ponés, escribiste un libro, lo incorporás, lo llevas a cabo, ¿a qué te referís con eso? ¿Cuáles son esas rupturas con respecto a lo que se viene legendariamente, digamos? Tiene que ver con una comunidad, con lo colectivo. Insisto en esto que nos enseñó los feminismos, ¿no? Con la irrupción de otro tipo de energías, de otras voces, lo micropolítico. Lo amoroso está muy vinculado a lo micropolítico, a lo que le pasa al otro y me está pasando a mí. Y era chiquito, no estaba en las grandes agendas. Había un montón de temas que no estaban en las grandes agendas y ahora están. Y esa instancia es micropolítica y supera las militancias, los activismos, le dio otra cara a la política. Y eso es lo amoroso, ¿no? Pensar que mi posibilidad se completa con la posibilidad de lesotres. Si no están lesotres en mis posibles, yo no estoy completa, ¿no? Hay algo de dimensión hasta ética de la política y de lo social. Eso es lo amoroso. Yo otra pregunta que le quiero hacer, que van a ser varias, quería preguntarle si ustedes sienten que las ilustraciones que ustedes hacen o que ustedes también consumen logran llegar a espacios masivos. Y si no es así, ¿cómo eso puede serlo? Pienso que somos bastante afortunadas de estar en esta época produciendo imágenes, porque al menos yo tengo el recuerdo de cuando empecé a pintar, que quizás hacía una muestra y me tocaba sacar fotocopias, ir bar por bar pidiendo permiso para pegar en un rinconcito. Ahora quizás apretando un solo botón, esa imagen ya se desprende de nosotros y no sabemos a quién puede llegar. Los límites ahí son bastante difusos en internet, o no sé si hay límites incluso. Entonces pienso que sí, que somos muy afortunadas de estar en este momento, que en ese sentido es mucho más fácil para nosotras que para un montón de gente que estuvo antes, pienso. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo pienso un poco igual, creo que las redes tal vez son como la instancia más masiva que tenemos en este momento los ilustradores para llegar a un público incluso inabarcable de otra manera, ¿no? Como internacional o digo, como un poco sin barreras. Y por otro lado, bueno, después están las otras instancias, que son los libros, que sí tienen otro tipo de circulación y que depende de la editorial. Por ejemplo, yo que publico por ahí para editoriales muy grandes, pero cada vez más quisiera o apunto a publicar en editoriales pequeñas e independientes, como eso tiene ciertos circuitos y algunos circuitos son de nicho, no son masivos, ¿no? Entonces es una buena pregunta y está bueno pensar cómo hacer llegar por ahí la historieta, por ejemplo, que es ahora una vía de interés que yo tengo personalmente, a muchos otros sectores. Mucho comienza también en la infancia, pienso, por eso me gusta tanto hacer libros para niñas, porque creo que ahí también se genera como instancias de lectura y de interés que pueden crecer con el tiempo, pero es algo que está bueno pensarlo, cómo circulan las imágenes y qué tipo de llegada tienen. Adhiero a todo lo que dicen ellos, sí. Pienso que Internet ha sido una herramienta fundamental para los artistas en general y bueno, también lo que dice Mariana, como hay otras vías de circulación, pero eso ya depende de otra instancia, ¿no? No depende tanto del artista en sí, sino de que una editorial te contrate o de que, qué sé yo. Kekena, y vos que estás mucho en contacto con el resto del país, porque nosotras estamos en Buenos Aires, este es un teatro que está en Buenos Aires, pero bueno, vos tenés un recorrido en el interior, ¿no? Federal, digamos. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo es? ¿Crees que cómo es, no? Sí, porque es verdad lo que dice María, siente que es una privilegiada. Sí, estamos acá y somos privilegiados de estar en Cava, pero por ejemplo en Santa Cruz hay una escena increíble de fancinera, hay unas ferias de fanzines y es una ciudad
muy dura desde el clima, ¿no? Río Gallegos, por ejemplo, una ciudad bellísima, pero sin embargo, vos entrás a un centro cultural, todo el mundo muy abrigado y ahí están los fanzines, ¿no? Mucha actividad urbana. O pienso en toda la movida de Helio Comics, ¿no? La deben conocer a Helio, y todo lo que son los historietistas del NOA, que es brillante, que se mueve en ferias internacionales, que se va a Alemania, todo eso, ¿no? Y a lo mejor es una historieta de la Juana Zurduy. Y acá creo que hay algo que quiero acotar, que es que la historieta a través de las redes, ustedes han roto los cánones también, de lo que era dibujar en un estilo o en una manera, un cuerpo, ¿no? De una manera hegemónica, que han cuestionado esos cánones del dibujo académico, ¿no? Y que eso también pasa. Puede haber ahora una heroína con cara tucumana, ¿no? Con rasgos amarronada, felizmente, ¿no? Volvemos como a tomar nuestras identidades y nuestras subjetividades como por fuera, indisciplinariamente, por fuera de los cánones. Entonces, imagínate lo que es por fuera de Cava la diversidad, la multiplicidad, la multicultura, la multilengua que nutre esto y que es admirada en el mundo. Así que por ahí hay muchísimo, riquísimo. Ustedes, las tres, hacen un trabajo con la curadora. ¿Cómo es? Digamos, es la pregunta para las cuatro esta. ¿Cómo sucede el trabajo con la curadora, junto a la curadora o el curador? O ¿cómo es? ¿Nos pueden contar un poco eso? Y viceversa, que queda para vos también. A ver, digan la verdad. Con les artistas. Es un buen punto, en referencia también a lo que acabas de hablar, porque en mi experiencia personal, digamos, gracias a internet, gracias a las redes, a todo esto, pude hacer mucho de autogestión, ¿verdad? Entonces digamos que el curador en ese caso se vuelve un poco el público, el que mira, el que acepta o no acepta tal cosa, el que que es un poco, puede ser un poco censura también, ¿no? O sea, el límite ahí, digamos que se difumina un poco más. También depende del público, depende del nicho en el que uno se mueva. Pero digamos que también esto de que hablabas, de que rompimos, digamos, con ese estereotipo de cómic, por ejemplo, o de pintura o de dibujo incluso, o sea, que ahora nos sentimos un poco más libres, digamos, de experimentar y de hacer otro tipo de dibujo, con otro tipo de formas y de colores, incluso de cosas, se debe a que tenemos esa herramienta autogestiva y que no dependemos en cierto sentido, en ciertos aspectos, digamos, de un editor o de un curador en el caso de Instagram, por ejemplo, ¿no? En el caso de una muestra, de otros espacios, digamos, ahí sí dependemos, digamos, de una mirada curadora, y que de paso me alegra mucho que hayas acuñado ese término de curaduría con amor, porque en esos espacios artísticos, no en todos por supuesto, pero en muchos se siente se puede llegar a sentir una hostilidad, ¿no? Hacia el trabajo de uno, una crítica, una mirada demasiado crítica, así que me parece genial. Bueno, en mi caso, como pienso que voy a hablar específicamente de la literatura para niñas, donde digamos, el rol del curador sería el rol del editor o editora, y porque es un área que está como más profesionalizada, tal vez el de la literatura infantil, y como que es una industria, ¿no? Como que creció mucho en el último tiempo, y hay editoriales de todos los perfiles, pero sí yo creo que es muy importante que haya como una curaduría y un trabajo editorial sensible y amoroso y responsable, porque eso cambia muchísimo el libro y que habilite la conversación en el proceso de hacer un libro para niñas específicamente y para adultos también, como digo, todo proceso editorial. Yo creo en la figura del editor todavía y la veo muy ausente en muchos casos, sobre todo en las editoriales más grandes. Por eso
creo que sí, que es importante que haya una guía también, porque a veces lo que hacen los editores es juntar distintas voces, un escritor o escritora y un ilustrador o ilustradora, y hacerlos dialogar, y es muy importante que haya una figura ahí como... Y coincidiendo con Sofi en la otra parte, porque justo hoy nos traíamos antes de todas las cosas que hacemos para sobrevivir y para vivir de lo que nos gusta, de lo que podemos hacer, pienso que bueno, en la parte de las redes y este proceso en el que nosotras somos nuestras propias editoras también, y que nosotras hacemos como una selección de lo que mostramos o no mostramos, también hay un ejercicio curatorial que está bueno. Así que, sí, yo también coincido con las chicas. Me parece que está buenísimo también tener la experiencia de trabajar para una misma, por una misma, porque también ayuda, me parece, no sé, a ganar confianza, a creer en lo que estás haciendo. Por ejemplo, toda la experiencia de autopublicarse, en el caso de los fanzines, pero después obviamente la experiencia de trabajar con otros curadores o editores a mí me parece indispensable. Y como decías vos, Mariana, también bueno, y decía que tiene lo de la curaduría amorosa, me parece que también tiene un poco de relación con eso de trabajar, por ejemplo, no sé, con editoriales que cuidan mucho sus libros y sus autores, que se involucran en el proceso de todo, o en el caso de muestras también, de espacios donde puede haber ahí un vínculo de afecto. Me parece que es re importante y se nota un montón después en el trabajo final, y hace que el proceso de todo sea mucho más llevadero, que disfrutes del trabajo, y potencia el resultado porque habilita la conversación. Me parece que eso es lo mejor, sobre todo poder trabajar con alguien, ya sea una curadora, una editora, un editor. Me parece que lo mejor de esa relación es el ida y vuelta, el poder conversar. A mí me sirve un montón y de hecho me parece fundamental, lo re necesito, si no me quedo sola en mi cabeza hablando un monólogo tremendo. Sí. Y salen muchas más cosas cuando tenés con quién compartirlo. Sí, con lo que las compañeras están diciendo queda claro que la curaduría, una curadora, editore, programador de festival de cine sigue siendo necesario, y lo que también está pasando es que se han corrido de lugares los roles tradicionales. Entonces los artistas son curadores, son coleccionistas, nos compramos entre nosotros, ¿no? Somos editores, cumplimos porque se han roto felizmente por las redes y por nuestras propias prácticas más comunitarias, más amorosas, se han roto esos lugares y ganamos todos, ¿no? Si ustedes se ponen a ser curadoras, yo también gano, aprendo de eso, como si yo me pongo a editar un libro poético, qué sé yo, digo, ¿no? Antes era como que, bueno, si vos eras teórica o eras política o eras artista, y ahora las mujeres hemos tomado un lugar donde podemos ser todo. Sí, se movieron las estructuras. Exacto, porque queremos todo, no queremos una cosita, que quede claro, ¿no? Entonces eso me parece que es inclusive lo interesante que tenemos para aprender de estos tiempos, ¿no? Esa posibilidad de trabajar en red, de nutrirnos y de que no haya roles fijos. En un momento Mariana habló sobre el tema de la economía, de que había que, bueno, María también, de que había que hacer muchas cosas para sostenerse como ilustradora. También estuvimos hablando de que intervenir el espacio, se puede intervenir muchas veces el espacio con ilustraciones, con cómics, pero bueno, ¿qué pasa con la circulación de dinero en sus vidas, ¿no? ¿Cómo pueden vivir de la ilustración? Porque es un desafío muy grande. O sea, yo pienso en que se pueden hacer proyecciones, insisto, hacer las ilustraciones digamos, hasta en la calle, exponerlas, pero el dinero no circula tan por ahí. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Quién quiere empezar? Bueno, y una cosa más, ¿se piensa dentro del mundo de las ilustradoras, de les ilustradores, hay algo que están organizando para que
puedan no estar precarizadas, corra el dinero, se haga valer el trabajo de cada uno de ustedes? Bueno, te respondo la primera parte. Yo creo que también en mi experiencia, yo creo que compartimos un poco eso, esa cuestión de la autogestión, por ejemplo. Es que la autogestión no solo incluye, digamos, producir un material, sino que incluye un montón de cosas y eso te conecta con un montón de gente que a la vez entre todos nos retroalimentamos, digamos, y empezamos a producir material. Todo este proceso viene siendo muy orgánico, lento por supuesto, pero al final nos empezamos a conocer entre unos, entre otros, las redes también, nos empieza a conocer la gente. Yo creo que para muchos ese, digamos, ha sido el método en el que logramos hacerlo, digamos. Llevó mucho tiempo, por supuesto que llevó mucho tiempo. Yo, por ejemplo, trabajé en muchas otras cosas, mientras seguía ilustrando, seguía pintando, entonces, no sé, me pedían una ilustración para tal, pero mientras tanto trabajaba en otra cosa, y poco a poco uno empieza como a meterse en el mundo, le empiezan a conocer a una y bueno, se empiezan a dar las cosas de esa manera. También uno se acompaña haciendo talleres, bueno, tenemos muchas herramientas, digamos, que toca construirlas de a poco y lentamente, pero bueno, si uno se empeña y persevera, digamos, se logra. No sé qué opinan ustedes. Sí, a mí me pasó igual, un montón de tiempo trabajé de otras cosas y lo que fui descubriendo que me funcionaba, porque también cada caso es distinto, me di cuenta que me funcionaba tener pequeños trabajos distintos para no depender de un solo ingreso, por ejemplo, no depender solo de encargos de ilustración, porque hay meses que se juntan muchas cosas y hay meses que no hay nada. Entonces también empecé a hacer talleres, a publicar libros, a hacer muestras y vender mis originales. No tener solo todas las fichas puestas en un solo rubro. A mí me sirvió eso. Y después también creo que va cambiando con el tiempo. Lo que yo aprendí también es a vivir con poco dinero, a ser feliz así con pocas cositas, a que cuando hay más trabajo lo disfruto más, cuando hay menos me sé arreglar con poco, y un poco también a poder zambullirte en la incertidumbre, pero pienso que no es algo exclusivo de este rubro, me imagino que le pasa a un montón de otros rubros, pero bueno, en este caso sí, se hace a veces bien evidente de que toca hacer muchos malabares. Sí, yo muy parecido a las chicas, tal vez, bueno, como en el campo más de la literatura infantil hay esto que les decía, que por ahí está más profesionalizado, entonces tal vez y también se publica mucho, digamos, hay como un funcionamiento. Me da la sensación de que a mí en lo personal lo que más me sirvió fue ser autora de los libros, autora integral y poder cobrar derechos de autor cada tanta cantidad de tiempo, que obviamente lleva mucho trabajo hasta que eso puede ser un número que te sirva para vivir, ¿no? Entonces, mientras tanto, hay que hacer un poco de todo. Es esta cosa, dar un taller acá, dar una charla, hacer una tapa de un libro. Como mi vida es un poco ir acumulando distintos trabajos. Además, yo, digamos, tengo una familia y soy sostén de hogar, digamos, entonces tengo que tener más o menos un plan que es a 3 meses por ahí, o a 4 meses, pero que más o menos sé que voy a estar tranquila unos meses, que es un montón para nuestra profesión. Digamos, hay muchas compañeras nuestras que no llegan a fin de mes. O sea, yo estoy en un lugar recontra privilegiado y muy agradecida. Trabajo para editoriales del exterior, eso ayuda.
pero bueno, fue un trabajo y es un trabajo arduo y nada garantiza que eso siga así de acá a un año. Entonces hay que ir renovándolo. Y cosas como el otro día pensaba, claro, cuando yo estuve embarazada tuve que parar, o cuando tuve mi hijo paré y no cobré esos meses, porque soy monotributista. Entonces, cosas que bueno, uno por ahí las da por sentado, pero no están buenas. No. Me surge la pregunta si, digamos, esto es universal, esta situación es universal o sucede más en América Latina. No, yo, al menos por saber de gente en otros países, creo que es bastante similar en muchos lugares, o al menos todos están así con un montón de trabajos dispersos. Sí. Me parece que es bastante parecido, al menos lo que yo conozco. Sí, en Europa también. Sí. Sí, la diferencia podría ser un poco en que en Europa pues hay mucho más dinero para gastar en ilustradores, por ejemplo. Entonces, esa podría ser la diferencia. Pero la situación yo creo que es la misma, ¿no? O sea, todos tenemos que trabajar todos los días para como dice Mariana, como renovar esa no incertidumbre, digamos, ¿no? Y sumo una cosa que siempre pienso, que al ser un trabajo creativo y un trabajo que uno se lleva a la cama, la verdad, literalmente, yo a veces me voy a dormir pensando en el libro que estoy ilustrando, o los fines de semana, viste, como que es un trabajo que se mete en tu vida, porque también es un trabajo que se hace con mucha pasión y con mucho amor, digamos. Entonces es desgastante también estar todo el tiempo, tiene como sus dos lados, ¿no? Como esta cosa de que, no sé si les pasa a ustedes, pero que estás todo el tiempo metida en eso y que es buenísimo poder vivir de lo que hacemos, pero a la vez no es un trabajo que uno se lo saque de la cabeza a las 6 de la tarde y se olvida. Es un tema ese. ¿Vos, Kekena, tenés alguna reflexión sobre cómo circula la economía? Creo que nosotras también tenemos que seguir pensando maneras feministas de gestionarnos los recursos, que estamos en esa, que la cuestión acá es este mercado despiadado, ¿no? Que precariza todos nuestros lugares y que frente a eso hay toda una otra economía feminista que es comunitaria, que es solidaria, ¿no? Que yo me he pasado estos meses de pandemia, ¿no? Que no salí a comer afuera porque yo soy una señora burguesa con todas las letras, me gusta comer afuera, me gusta ir al cine, me gusta viajar, me gusta comprarme ropa. No hice nada de eso por la pandemia, bueno, compré arte. Le compré obra, compré arte, compré dulce, compré comida hecha por mis vecinas, compré historietas, ahora me tatúo la semana que viene también, como, bueno, dibujame acá, dale, no sé, porque hay todo un pensar en qué queremos consumir, ¿no? Que eso también es algo que nos planteamos desde los feminismos, ¿no? Queremos seguir comprando un montón de cosas o podemos pensar en una cuestión más comunitaria, independientemente de que sigamos pidiendo políticas, ¿no? Y medidas macropolíticas, porque no vamos a solucionar así esta cuestión de por qué no cobraste cuando tuviste a tu hijo, no cobraste un mango, ¿no? Esas cuestiones. Pero hay una red, hay que acuerpar, que entramar, que hacer ¿no? Que conocernos. Sí, hay que administrar la economía de otra manera, digamos, viendo en qué se pone, ¿no? La economía. Exacto. Quería preguntarle sobre un tema que a todos nos interpela, nos preocupa, y más ustedes que son creadoras de relatos, ¿cómo están abordando sus relatos con perspectiva de género? Si es que lo están haciendo, si es que es un desafío, si ustedes creen que hay un público posible, ¿cuáles son esos desafíos? Estoy pensando en el lenguaje inclusivo, si es que lo hacen en su relato. ¿Qué pasa con las niñeces trans? Yo, bueno, no sé, se me ocurre el último libro que hice, que se llama Noticias de Pintores, que reúne un grupo muy grande de pintores de todos los tiempos. Y en mi caso, intenté en ese libro, hice un esfuerzo muy, muy grande para que hubiera la mayor cantidad posible de mujeres, porque me pasó toda la vida, no sé, mientras estudiaba, que siempre las obras que se veían eran las que estaban hechas por hombres.
y si a mí hace unos años alguien me preguntaba quiénes eran tus artistas favoritos, yo mencionaba todos hombres. Entonces también era un ejercicio para mí, porque pienso que hay todavía un montón de cosas que tengo que deconstruir y cambiar, y en ese caso me sirvió mucho para conocer obra de muchas mujeres que habían estado a veces a la sombra de sus parejas, que eran los artistas, y ellas estaban haciendo cosas a veces muy increíbles, totalmente invisibilizadas. En mi caso esa fue una experiencia así puntual en la que lo tomé como una preocupación y quise hacer eje en eso. El lenguaje inclusivo no lo estoy usando en los textos, no, como que no me surge, sí hablando a veces, no siempre tampoco, a veces me confundo un montón, como que si fuera un idioma nuevo que no sé conjugar bien. Entonces prefiero todavía en lo que queda registrado seguir no usarlo. pensándolo, tal claro. vez. Pero bueno, esa es mi experiencia, no sé. Bueno, no, cuando uno está dibujando, uno tiene que tomar decisiones todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Si es mujer, si es hombre, si es niño, si es niña, si tiene una remera, si tiene un vestido, si tiene un pantalón, o sea, todo absolutamente. No sé, yo creo que trato como de equilibrar un poco eso sin que se vaya tampoco hacia otro lado, porque justamente, ¿no? Se trata de igualdad. Hablando un poco de ejemplos recientes como el de María, que tal vez es un poco boludo, pero me sirvió un montón para pensar esto. Fue hace un par de días, hice un GIF animado para Instagram justamente. Alguien me pidió que hiciera un GIF de un abrazo. Y dije, bueno, ¿quién se abraza? O sea, una niña, un niño, una mujer, hombre, o sea, no. Y claro, te plantea, porque muchas veces te agarras, digamos, de la autorreferencia, ¿no? Y te dibujas a vos, porque bueno, al fin y al cabo estás dibujando vos, te dibujas a vos. Pero en este caso fue como, voy a hacer algo que no sea ni hombre ni mujer, que todo el mundo pueda verse reflejado, si quiere, ahí. Es complicado igual, porque mucha gente, yo por ejemplo dibujé 2 personas con remera y shorts, que es como lo más neutro, digamos. Pero bueno, entonces le pongo esto, le pongo lo otro, el pelo largo, el pelo corto. Bueno, le hice un pelo intermedio, como que el que quiera ver que es hombre, es hombre, el que quiera ver mujer, mujer, el que quiera ver trans, o sea, como abrí la posibilidad, pero es complicado, es complejo. Sí, como que estamos también en una transición donde no sabemos bien dónde pararnos, qué preguntar, qué decir, que es complejo. Pero bueno, estamos tratando, digamos, ¿no? Sí, este dilema en la literatura, en la ilustración para las infancias se da un montón. A veces, como en toda obra de ficción, a veces el personaje que está planteado desde el texto tiene como una identidad de género definida, y bueno, ahí hay que ilustrar un poco lo que dice el texto. Pero yo lo que trato de hacer siempre es demostrar, digamos, siempre creo que un ilustrador es un autor, una ilustradora es una autora, y si esa autora tiene como cierta mirada del mundo, eso se va a ver reflejado en su obra. Y trato de mostrarles a las niñas como un mundo diverso. Es lo que intento hacer, no sé si me sale, pero trato de mostrar distintos personajes que tengan distintos cuerpos, que tengan distintas identidades de género, distintas pieles. A veces hay una bajada muy explícita de las editoriales en ese sentido, mucho de editoriales de afuera, digamos, que ya están diciendo, bueno, la mamá es latina y sale a trabajar y el papá se queda en casa. Hay mucha bajada así, que por un lado está bueno, por otro lado a veces para mí puede como perjudicar como la mirada autoral mía, por ejemplo, de proponer algo yo desde mi visión del mundo, pero son distintas maneras de trabajar. También me ha pasado explícitamente que una editora me haya dicho, mira, en este caso
el género del personaje, niña, que es el personaje principal del libro, no importa, porque es un niña, una niña. Entonces, ahí, bueno, mi desafío fue dibujar un niño que no fuera niña ni niño y que funcionara en el libro como un personaje querible, con el que uno pudiera empatizar. Entonces, a veces hay como una propuesta y a veces, digo, si yo soy la autora del libro, trato de proponer familias que no sean la familia típica o... Pienso, hasta hay cosas que todavía no elaboramos desde la ilustración, que todavía están en elaboración, como por ejemplo la figura de los abuelos, que todavía se dibujan con rodete y anteojos y a veces como que nada más distante que un abuelo o abuela contemporáneo. Entonces es un trabajo interesante y es un trabajo a largo plazo. Claro, que hay que desconstruir los cuentos para niñas. Sí. Y sin volverlos como un panfleto. Para mí es mostrar el mundo, un mundo diverso, con naturalidad y con un enfoque literario y artístico y ficcional. Y ese es el desafío, como hasta dónde me estoy volviendo como demasiado explícita. Ese es el juego, el dilema que yo tengo personalmente todo el tiempo. Bueno, a ver cómo lo manejo, cómo, no sé... No sé si me explico, pero ese es el tema. Y es un lindo desafío. Está bueno que suceda. ¿Y vos qué pensás sobre eso? Yo creo que el lenguaje inclusivo es imprescindible, ¿no? Usarlo todo lo que podamos, como nos salga. Mi generación está como tuvo que aprender un montón y nos equivoquemos, porque en ese también equivocarnos ponemos de manifiesto que el lenguaje es un problema, ¿no? Que excluye, que nos plantea... Que es una tensión. Que es una tensión, exacto. Y que eso está buenísimo, ¿no? Digo, y esta también de qué cuerpos, ¿no? ¿Qué cuerpos entran en la ilustración? ¿Qué cuerpos son representados? Esto que se plantean ustedes también es una tensión permanente. O sea, la historia del arte, supongámonos, es un discurso muy acotado a una élite que lo consume, pero la ilustración llega a todos lados, esto de plantearme quiénes se abrazan. Y no solamente en relación al género, ¿no? El género no es todo lo inclusivo. En relación a cuestiones de cuerpos racializados, exacto, racializados, ¿no? La interseccionalidad famosa de sexo, raza, clase, capacidad de especie, ¿no? Estas 5 cuestiones que vienen a plantearnos que lo inclusivo es un terreno gigante, ¿no? Claro, porque también estoy pensando que la ilustración es un lenguaje universal. Si no tiene texto, que muchos y muchas no dibujan con texto, es un lenguaje universal. Totalmente, sí, pensaba, claro, es que es nuestro lenguaje, es el lenguaje que manejamos nosotras acá, nosotras tres, digo, y también escribimos, ¿no? Y eso, las preguntas sobre el lenguaje escrito, por supuesto que nos las hacemos, pero en lo personal mi preocupación está muy abocada a lo visual, ¿no? Y a cómo, y en lo narrativo visual, concretamente, cómo llevar esa diversidad a lo que dibujo y a lo que cuento. Sí. ¿Por qué creen que los cuentos infantiles están más en manos a la hora de relacionarse con el hijo de las madres o los cuerpos feminizados que quieren maternar y no de la paternidad? ¿Por qué creen que pasa eso? Bueno, yo no, digamos, mi área no es, mi área de trabajo no es la mediación lectora, pero sí lo observo porque es el público con el que trabajo. No sé, lo puedo responder más en relación a la producción, que a veces creo que la ilustración infantil y todo el mercado del libro infantil está asociado a las mujeres. No sé, calculo que tendrá que ver con una mirada de lo maternal relacionado a lo femenino,
pero yo creo que se está rompiendo un poco ese modelo de la madre que compra el libro para niñas. Como que creo que también el libro para niñas se está volviendo como un objeto de deseo, porque cada vez hay más y cada vez son más lindos, son más atractivos y están mejor pensados y editados, y eso hace que se convierta en un objeto de deseo para el adulto, que es el mediador y es el que va a generar el vínculo entre el libro y el niño. Y creo que también es una manera muy sencilla de vincularse con un niño, la lectura, y que eso obviamente no tiene estereotipos de género y creo que eso también es una buena excusa para que los papás se sientan a leer. Entonces, la verdad que no sé si te puedo decir que sigue siendo tan vinculada la figura de la mujer gestante o la mujer que gestó o materna la lectura en este momento. Me parece que eso se está transformando, y mucho después de este año de cuarentena en donde los papás estuvieron mucho en las casas también. Pero bueno, te repito que yo estoy más del otro lado del libro, ¿no? Como de la parte del hacer el libro y no del verlo circular. Yo no lo tengo para nada claro tampoco, pero pienso que Mariana debe saber. Sí, no lo tengo claro. ¿Vos, Keke? Y yo creo que tiene que ver con las políticas de cuidado de nuestra sociedad. O sea, yo tengo amigos que se ocupan de sus hijos, sí los tengo, pero la mayoría de los varones que conozco no se ocupan, o se ocupan o ayudan, ¿no? Digo, en la mirada tradicional. Bueno, dale, yo la ayudo a mi compañera. Claro, Esa palabra ayudar, ¿no? Digo, tiene que ver con las políticas de cuidado que todavía son. Sí, y yo también supongo que acá salgo un poco de mi rol de moderadora y digo que tiene que ver con entrar a un mundo de sensibilidad que muchos padres no lo tienen trabajado o les cuesta o no lo tienen bien tramitado internamente. Y el acercarse a un hijo es abrir un espacio de intimidad y de sensibilidad, ¿no? Además de lo que decís. Que no es pago, ¿no? Ustedes mismas lo dicen, o sea, no es pago, no es reconocido, es una acción menor. Sé que hay muchísimos pibes jóvenes que se hacen recontracargo. Es más, tengo alumnas, estudiantas, que las que paran la olla en su casa y trabajan y son profesionales son ellas. Y se rompió esa lógica del hombre proveedor, que pobre, si no sale a buscar, no es hombre, ¿no? No es varón. O sea, esa ficción de la masculinidad se está transformando y los varones también leen libros de cuentos, ¿no? Pero creo que masivamente todavía hay mucho que trabajar esa ficción de masculinidad en relación al libro infantil, a las niñas. A dejar de repetir estereotipos que creo que tampoco los hacen felices a los varones, no los hace ¿no? felices a ellos. Bueno, muchas gracias por haber venido a este ciclo de Infinito Movimiento y de Teatros Ilustrados acá en el Complejo Teatral de Buenos Aires. El 8 paramos y nos vemos cuando vuelvan a colgar las ilustraciones Mariana y la WAPSO en otros teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires. Gracias a las 4. Gracias a Gracias. ustedes. Un placer. Gracias. Gracias.